¿Alguna vez te has preguntado cómo una inteligencia artificial puede escribir historias, crear imágenes impresionantes o incluso generar música en cuestión de segundos? A simple vista parece magia, pero detrás de cada respuesta, cada ilustración y cada creación existe una compleja maquinaria estadística capaz de aprender patrones ocultos en enormes cantidades de información. En este video vamos a descubrir qué sucede realmente dentro de los modelos generativos, cómo funcionan tecnologías como los Transformers, los modelos de difusión y las GANs, y por qué estas herramientas están transformando la creatividad, la educación, el diseño y muchas otras áreas de nuestra vida. Si te apasionan la inteligencia artificial, la tecnología y el futuro, suscríbete gratuitamente al canal y activa las notificaciones. Así podrás acompañarnos en este fascinante recorrido por el interior de las máquinas que están redefiniendo la forma en que creamos, trabajamos y pensamos. Comencemos. Durante mucho tiempo, las máquinas fueron herramientas que respondían preguntas. Hoy, además de responder, pueden escribir historias, crear imágenes, generar música y producir videos. A simple vista, parece casi magia digital, una persona escribe unas pocas palabras y, segundos después, aparece un resultado complejo y elaborado. Sin embargo, detrás de esa aparente magia existe una arquitectura tecnológica extraordinariamente sofisticada. Los sistemas de inteligencia artificial generativa no funcionan como una mente humana, pero tampoco son simples programas tradicionales. Operan mediante modelos matemáticos capaces de detectar patrones, predecir secuencias y construir contenido nuevo a partir de enormes cantidades de información previa. Comprender cómo funcionan estos modelos no requiere dominar ecuaciones complejas. Lo importante es entender la lógica general detrás de ellos, cómo una máquina pasa de analizar datos a generar contenido que parece creativo. En esencia, todos los modelos generativos comparten una misma idea fundamental: aprender patrones del mundo para producir nuevas combinaciones coherentes. Es como si una máquina observara millones de piezas de un rompecabezas gigantesco y, después de estudiarlas durante suficiente tiempo, aprendiera a construir imágenes nuevas utilizando fragmentos de esas estructuras aprendidas. Sin embargo, no todos los modelos generativos funcionan de la misma manera. Existen diferentes enfoques, cada uno especializado en ciertos tipos de tareas. Algunos destacan en la generación de texto, otros en imágenes, otros en audio o video. Aunque todos pertenecen al universo de la inteligencia artificial generativa, utilizan mecanismos distintos para alcanzar sus resultados. Uno de los modelos más conocidos en la actualidad es el modelo de lenguaje. Estos sistemas están diseñados para trabajar con palabras. Aprenden analizando cantidades inmensas de texto, libros, artículos, conversaciones, páginas web y documentos de todo tipo. A partir de ese entrenamiento, desarrollan la capacidad de generar frases coherentes, responder preguntas, resumir información e incluso escribir relatos completos. La lógica básica de un modelo de lenguaje puede parecer sorprendentemente simple: predecir cuál es la siguiente palabra más probable dentro de una secuencia. Por ejemplo, si una frase comienza con "el océano estaba completamente", el sistema calcula qué palabras suelen aparecer en contextos similares. Tal vez calmo, oscuro o agitado. Cada elección depende de probabilidades construidas a partir del entrenamiento. Lo fascinante es que, cuando este proceso se repite miles de millones de veces y se combina con redes neuronales gigantescas, la máquina puede generar textos extraordinariamente complejos. No escribe porque tenga pensamientos propios, sino porque ha aprendido patrones del lenguaje humano con enorme precisión. Estos modelos funcionan gracias a una arquitectura conocida como Transformer, una de las innovaciones más importantes en inteligencia artificial moderna. Su principal ventaja es la capacidad de analizar relaciones entre palabras incluso cuando están separadas por largas distancias dentro de un texto. Antes de esta tecnología, muchos sistemas tenían dificultades para mantener coherencia en textos extensos. Los Transformers cambiaron esto al permitir que la IA preste atención a diferentes partes del contexto simultáneamente.
Este mecanismo de atención funciona como una especie de foco dinámico. Cuando el modelo genera una palabra, evalúa cuáles partes anteriores del texto son más relevantes para continuar la secuencia de manera coherente. Gracias a este avance, los modelos actuales pueden mantener conversaciones, escribir ensayos, producir código de programación y generar explicaciones complejas con una fluidez que hace pocos años parecía imposible. Pero el lenguaje no es el único territorio conquistado por la inteligencia artificial generativa. En paralelo al desarrollo de modelos de texto, surgieron sistemas capaces de generar imágenes. Aquí aparece otro tipo de tecnología fascinante, los modelos de difusión. Su funcionamiento puede entenderse mediante una analogía visual. Imaginemos una fotografía cubierta progresivamente por ruido, como una pantalla llena de estática. Si este proceso continúa, la imagen original desaparece completamente. Los modelos de difusión aprenden precisamente el proceso inverso, cómo transformar ruido caótico en imágenes organizadas. Durante el entrenamiento, el sistema observa millones de imágenes mientras aprende a eliminar gradualmente el ruido agregado sobre ellas. Después de practicar este proceso innumerables veces, desarrolla la capacidad de comenzar desde ruido aleatorio y reconstruir imágenes completamente nuevas. El resultado es extraordinario. Una persona puede escribir una instrucción como una ciudad futurista bajo la lluvia al estilo cinematográfico y el modelo generará una imagen coherente basada en los patrones aprendidos. La máquina no ve ni imagina como un ser humano. Lo que hace es reorganizar relaciones estadísticas entre formas, colores, estilos y conceptos visuales. Sin embargo, el efecto para el usuario puede sentirse casi artístico. Estos sistemas han transformado el diseño gráfico, la ilustración, la publicidad y la producción audiovisual. También han abierto debates intensos sobre creatividad, autoría y derechos de los artistas cuyos trabajos forman parte de los datos de entrenamiento. Antes de los modelos de difusión, otro enfoque dominó el mundo de la generación de imágenes, las redes generativas adversarias, conocidas como GANs. Las GANs funcionan mediante una dinámica muy particular, casi teatral. En lugar de un único sistema, trabajan dos redes neuronales enfrentadas entre sí. La primera red, llamada generador, intenta crear imágenes falsas que parezcan reales. La segunda, llamada discriminador, actúa como un detector encargado de distinguir entre imágenes auténticas y generadas artificialmente. Ambas redes compiten constantemente. El generador mejora para engañar al discriminador, mientras el discriminador mejora para detectar falsificaciones. Con el tiempo, esta competencia obliga al sistema a producir resultados cada vez más realistas. Es una especie de duelo creativo algorítmico. Gracias a las GANs, surgieron algunas de las primeras imágenes artificiales capaces de parecer fotografías reales de personas inexistentes. Rostros completamente generados por inteligencia artificial comenzaron a circular en Internet, mostrando hasta qué punto estas tecnologías podían imitar la realidad. Aunque hoy los modelos de difusión han ganado protagonismo en generación de imágenes, las GANs fueron fundamentales en la evolución de la inteligencia artificial creativa. Otro aspecto importante es que estos modelos no trabajan aislados. Cada vez más sistemas combinan múltiples capacidades, texto, imagen, audio y video. Esto da lugar a lo que se conoce como modelos multimodales. Un modelo multimodal puede interpretar una imagen y describirla con palabras, generar una ilustración a partir de texto o incluso analizar audio y responder preguntas relacionadas. En lugar de limitarse a un único tipo de información, integra distintos formatos de manera conjunta. Este avance acerca a la inteligencia artificial a una interacción más parecida a la experiencia humana, donde lenguaje, visión y sonido están conectados. Sin embargo, detrás de toda esta sofisticación tecnológica existe una realidad importante: los modelos generativos no poseen comprensión del mundo. Aunque puedan producir resultados impresionantes, siguen funcionando principalmente mediante patrones estadísticos. No tienen conciencia, emociones ni intención propia.
No saben qué es realmente una montaña, una canción triste o una conversación significativa. Solo reconocen cómo suelen representarse esas ideas en los datos. Esto explica tanto sus capacidades extraordinarias como sus limitaciones. Pueden producir textos convincentes, pero también cometer errores absurdos. Pueden generar imágenes sorprendentes, pero a veces distorsionan detalles básicos. Pueden parecer inteligentes sin comprender lo que están haciendo. Aún así, su impacto es inmenso. Los modelos generativos están transformando industrias enteras. En educación ayudan a crear materiales personalizados. En diseño aceleran procesos creativos. En programación asisten a desarrolladores. En cine y videojuegos permiten producir contenidos visuales con mayor rapidez. Incluso en investigación científica comienzan a colaborar en análisis y descubrimientos. La relación entre humanos y máquinas entra así en una nueva etapa. Ya no utilizamos computadoras únicamente para calcular o almacenar información. Ahora colaboramos con sistemas capaces de generar ideas, imágenes y textos en tiempo real. Esto modifica la naturaleza misma de la creatividad digital. El ser humano deja de ser el único productor directo y se convierte también en director, editor y guía de sistemas generativos. El proceso creativo pasa a ser una interacción continua entre intención humana y generación algorítmica. Sin embargo, cuanto más sofisticados se vuelven estos modelos, más importante resulta comprender sus límites. La fluidez no equivale a comprensión. La apariencia de creatividad no implica conciencia. Y la capacidad de generar contenido no significa necesariamente que exista inteligencia en sentido humano. Los modelos generativos son, en esencia, máquinas de patrones extraordinariamente avanzadas. Pero precisamente porque trabajan con patrones humanos, sus resultados pueden parecer profundamente humanos. Ahí reside parte de su fascinación. Son espejos estadísticos construidos a partir del lenguaje, las imágenes y las ideas de nuestra civilización. Reflejan fragmentos del conocimiento colectivo de millones de personas y los reorganizan en nuevas formas. Por eso, observar cómo funcionan estos modelos no solo revela detalles tecnológicos. También nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia inteligencia. Porque, en cierto modo, la inteligencia artificial generativa nos enfrenta a una pregunta inquietante: si una máquina puede imitar partes de la creatividad humana mediante patrones matemáticos, entonces ¿cuánto de nuestra propia creatividad depende también de patrones que hemos aprendido a lo largo de la vida? La respuesta sigue abierta. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que esta exploración por el fascinante mundo de los modelos generativos te haya ayudado a comprender mejor cómo funcionan las tecnologías que están transformando nuestra forma de crear, aprender y comunicarnos. Si disfrutaste este contenido, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir descubriendo juntos los avances más importantes en inteligencia artificial, tecnología y futuro. También te recomendamos ver los videos que aparecerán a continuación, donde profundizamos en temas relacionados que complementan perfectamente lo que